Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente desarrollamos con protagonistas, con observadores y analistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad nos acompañan el licenciado Alex Solís, exdiputado, excontralor general de la República. Nos acompañan también los economistas Denis Meléndez y Ronulfo Jiménez, todos ellos tres con amplia trayectoria en su vida profesional, en su actividad profesional, tanto privada como pública, en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Abordaremos en esta oportunidad un tema que ha estado totalmente bajo la atención nacional en los últimos 2 meses, como es la propuesta del Poder Ejecutivo del presidente Rodrigo Chávez de enviar a la Asamblea Legislativa lo que denominó la Ley Jaguar para que por vía referéndum se modificaran, se alteraran, se limitaran funciones, particularmente de la Contraloría General de la República, con otras iniciativas en paralelo, que finalmente tuvo un rechazo de mayoría de magistrados de la Sala Cuarta Constitucional de nuestro país el pasado 28 de julio, lo que provocó una reacción inmediata del Ejecutivo a anunciar una segunda versión. Las implicaciones de la decisión de la Sala Cuarta, tanto desde el punto de vista político, jurídico, como constitucional, y las implicaciones más allá de la medida adoptada desde el Poder Judicial, a partir de los escenarios que podrían quedar tanto para el Poder Ejecutivo, para la administración del presidente Rodrigo Chávez, como para lo que es la oposición, en dirimir, en resolver y atender lo que sería una segunda versión. Para ello hablamos con el licenciado Alex Solís, el Contralor General de la República, y los economistas Denis Meléndez y Ronulfo Jiménez. Usted puede seguir esta transmisión en vivo, Zoom, Facebook Live, desde nuestro sitio puroperiodismo.media en Facebook y Edgar.Fonseca Monge en Facebook también. Por supuesto, las principales referencias de esta conversación estarán pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com y en nuestras redes. De hecho, estamos en vivo en esta transmisión, pero estará pronto en Twitter, Instagram, Threads y las referencias para que usted las siga de inmediato desde nuestro sitio puroperiodismo.com. Don Alex Solís, con su trayectoria como abogado experto en la materia constitucional, 33 años, si no me equivoco, de carrera como jurista en nuestro país, pasando por el tamiz de la Asamblea Legislativa en su momento, en comisiones de alto voltaje, para ponerlo así, en el ámbito político del país, pasando también por el tamiz de la Contraloría General de la República y más recientemente con su participación como asesor ad honorem, según lo que se ha aclarado, de una comisión de expertos juristas convocada por Casa Presidencial, convocada por el presidente Rodrigo Chávez, para visualizar y proponer lo que sería la primera versión de la ley Jaguar. Usted fue el primero en denunciar abiertamente, luego de que los nombres de los integrantes de la comisión quedaran expuestos por uno de ellos, en denunciar que era muy eventual, era muy factible la declaratoria de inconstitucionalidad que decretó, que declaró la Sala Cuarta. ¿Le tomó por sorpresa la decisión de los magistrados? Muchísimas gracias, don Edgar, por permitirme ser parte de su programa y también mi saludo respetuoso para Ronulfo, Denis y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Quisiera, antes de responder directamente su pregunta, decir lo siguiente. En realidad tengo más de 40 años de estar ejerciendo la profesión. Ciertamente fui asesor para este caso particular del señor presidente de la República. Me sentí muy honrado. Yo creo que cada vez que la presidencia de la República lo llame a uno para aportar una idea, que como costarricenses y ciudadanos tenemos que hacerlo. En el seno de esa comisión, desde el primer día de trabajo,
frente al presidente cuando se mencionaron temas probables y la dirección que se quería establecer para producir un eventual referéndum. Yo expresé mis opiniones, que las refresco ahora. Me opuse a la idea de eliminar la Defensoría de los Habitantes que se quería. Señalé con claridad, verbalmente y por escrito, que no se podía por medio de un referéndum disminuir las competencias de la Contraloría General de la República, eliminar control previo, el control de eficiencia, el control de eficacia. Expresé que los temas que se estaban planteando no tenían la suficiente jerarquía como para provocar la movilización humana y económica que significa un referéndum. Señalé que me parecía irrespetuoso el nombre Ley Jaguar. Ese nombre por sí mismo es inconstitucional, quebranta el principio de conexidad, porque se anuncia una ley con el título Ley Jaguar, con lo cual se da a entender que posiblemente la ley tiene que ver con felinos o leones o jaguares, cuando en realidad los temas son totalmente diferentes. Y esto induce engaño al ciudadano, entendiendo que la mayoría de la gente no lee los proyectos. De manera que esas posiciones se mantuvieron ahí. Estaba en una aplastante minoría y bueno, siempre estuve seguro, entendiendo que finalmente son jueces de la Sala Constitucional los que tienen que establecer la inconstitucionalidad, que la Sala se pronunciaría más o menos en la dirección en que lo hizo por las violentas violaciones en que se estaba incurriendo con este proyecto impulsado por la Presidencia de la República. Conversamos con los expertos, asesores y analistas, el licenciado Alex Solís, Denis Meléndez y Ronulfo Jiménez en esta oportunidad de puroperiodismo.com sobre las implicaciones políticas, jurídicas, legales, constitucionales de la reciente decisión de la Sala Cuarta de Costa Rica de decretar la inconstitucionalidad de todos los artículos de una propuesta hecha desde el Poder Ejecutivo, hecha por el presidente Rodrigo Chávez, como podría interpretarse como un proyecto estratégico clave de gobierno tras 2 años de gestión. Pero el presidente al día siguiente de la sesión, de la decisión de Sala Cuarta, llegó y en un lenguaje del que usa con frecuencia, dice, se fueron de cholos, interpretado en lo que es popularmente en nuestras calles, se fueron engañados, si lo tomamos de alguna manera, don Denis. Pero hay escenarios no solo jurídicos, constitucionales y legales alrededor de esta decisión, sino sobre todo de realidad política a partir de una decisión tan contundente como la de la Sala Cuarta. ¿Cómo ve usted esos escenarios a partir de ahora? Sí. Bueno, muchas gracias, don Edgar, y al igual que don Alex, le agradezco muchísimo haberme tomado en cuenta para este intercambio de opiniones. Mire, yo creo, como lo dijo muy bien don Alex, que la convocatoria que se hizo para un referendo, o referéndum le dicen ahora, no es de la suficiente jerarquía los temas que se incluyeron ahí. Me parece que se está haciendo un referendo para cosas que deberían ser tratadas en otras instancias. Eso de quitarle potestades a la Contraloría General de la República, existiendo ya un antecedente, creo, del año 1994, algo así, en donde la propia Sala Constitucional se había planteado la posibilidad, o se le había planteado la posibilidad y había dicho simplemente que no se podía modificar, puesto que esos temas estaban asignados dentro de la Constitución y no se le podrían eliminar. Los temas incluidos que ya era bien conocido, que probablemente iba a ser declarado inconstitucional, a pesar de que la propia sala menciona ahí unos términos que creo están incorporados en la Constitución y que corresponde a la Contraloría General de la República mantenerse fuera
de las tareas administrativas y además de eso no intervenir para nada en el manejo de las instituciones. Yo creo que esas palabras que dice ahí están ya incorporadas en la Constitución, las ha mantenido la Constitución, perdón, la Contraloría a lo largo de toda su existencia. Cuando yo fui funcionario público, me tocó vivir ese tema en el sentido de que se planteaba algún proyecto, la Contraloría decía que ese proyecto no podía ser ejecutado porque contenía temas ilegales o incluso temas constitucionales, y uno le pedía a la propia sala, perdón, a la propia Contraloría que le aclarara, que le dijera cómo sí se podía hacer. Y la Contraloría, probablemente atendiendo a ese principio constitucional, le decía a uno, no, yo no puedo meterme directamente a opinar sobre la forma en que se pueden hacer esas cosas. Eso corresponde a la administración. Creo que entonces está muy claro de parte de la Contraloría que no puede meterse en esas tareas. Otra cosa es que esté bien definido qué es lo que se entiende por tareas administrativas en las cuales no puede participar la Contraloría. A veces da la impresión como que efectivamente se van un poquito más para allá. Pero los otros temas incorporados dentro de esta ley Jaguar, como es las modificaciones a la ley de contratación pública, básicamente para facilitar el alquiler de compra o adquisición de inmuebles, que está muy relacionado con el otro que se incorpora también, que tiene que ver con la construcción de la ciudad-gobierno. Yo creo que esos son temas que planteárselos simplemente a la gente y decirle, mire, vote sí o no porque se modifique esos artículos. Me parece que es solicitarle a la gente opinar sobre algo y nada más en una decisión binaria de sí o no, sobre un tema muy, muy complicado, porque es abrir una posibilidad muy amplia en donde algunas veces puede ser conveniente, algunas veces no es conveniente. Y lo mismo pasa en el tema de Habdeba. Bueno, en el tema de Habdeba se le pide abrir la posibilidad de que Habdeba realice alianzas estratégicas. Entiendo que por un tema muy particular, en donde la propia Contraloría creo que dijo que no se podía hacer, pero eso, plantearlo así y decirle a la gente, mire, opine sí o no, es también dar una carta abierta muy amplia. Y eso yo más bien le tendría miedo. Yo como administrador público tendría miedo de que me dieran una discrecionalidad tan amplia por el hecho de que es muy fácil en la administración pública cometer errores y ser inducido a errores legales y tal como se ha planteado, no, mire, es que uno puede hacer esas cosas y que después venga a posteriori la Contraloría y diga, mire, lo que hicieron fue ilegal o fue inconstitucional o cometieron errores que no deberían haber cometido, pues ya está hecho y entonces ahora sí las consecuencias son para el funcionario público. Yo creo que estos temas incorporados dentro de esta ley Jaguar y la mayor parte de ellos incorporados también en la que un colega mío llama la ley Jaguarcito, que es la que supuestamente se presentó al Congreso sin aún saber si los demás artículos podrían ser declarados inconstitucionales o no. En realidad no tiene sentido por el hecho que dice muy claramente don Alex, no tienen jerarquía para ser consultados a la gente. Por otra parte, es muy difícil que la gente pueda hacerse un criterio de decir sí o no, simplemente. Probablemente la gente va a votar por quien patrocine ese referéndum o defienda esas modificaciones, pero sin tener claro por qué es que se está haciendo eso, ese tipo de cosas. Para eso es que existen los parlamentos y para eso es que estas cosas deben ser definidas por el Congreso, no por la gente. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta transmisión, esta conversación con el ex Contralor General de la República, licenciado Alex Solís,
el exregulador general de la República, doctor Denis Meléndez, y con el economista Ronulfo Jiménez, ex director del Banco Central, ex miembro de consejos presidenciales desde el ámbito económico en administraciones de el doctor Miguel Ángel Rodríguez y don Abel Pacheco de las Pilas. Don Rodolfo, dentro de sus análisis cotidianos de lo que está pasando en el entorno del país, usted plantea temas estructurales, temas transversales, y pareciera que aquí estamos frente a un problema constitucional, un problema de legalidad y un problema de hondura jurídica. Y la pregunta particularmente relacionado con los intentos por limitar, por reformar, por cercenar atribuciones y funciones de la Contraloría, iría dirigida hacia hasta dónde se afectan esos principios que muy bien apuntaba don Denis Meléndez en su análisis hace poco, en cuanto a lo que es transparencia y fiscalidad en el Poder Ejecutivo y en el sector público en general a partir de una reforma como la que se pretende. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Alex y a Denis también, que nos acompañan. A mí me parece que este intento del gobierno en realidad muestra que el gobierno no tiene prioridades claras, porque llamar a un referéndum es para un tema muy de gran trascendencia. Tiene que ser un tema de primera categoría para convocar al país. Y este termina siendo un tema que la mayoría de los ciudadanos hubieran entendido poco. Es un tema que está muy relacionado con la ciudad-gobierno y con un proyecto en la ciudad de Limón. Pueden ser muy importantes estos proyectos, pero no tienen la jerarquía de los temas que este gobierno está dejando de atender en forma muy clara. Tenemos unos temas de salud y de pensiones, la situación financiera de la caja, a cual el gobierno le tiene grandes atrasos. Ahí hay un tema complejo y de largo plazo. En educación hay un tema complejo. La Contraloría sacó un informe la semana pasada donde se ve que ha disminuido la cobertura del sistema educativo en la parte preescolar y en la educación diversificada. Estamos cometiendo un crimen a futuro con eso, y este gobierno no es el responsable total de eso, pero no está haciendo lo necesario para revertir ese tema. Tenemos en seguridad unos temas y tenemos también un aumento de la criminalidad. En este gobierno ha aumentado la criminalidad, los homicidios en forma muy clara y contundente. Y tenemos unos temas ambientales donde vemos que el gobierno parece que abandonó una tradición de protección ambiental que este país había venido labrando. Entonces llama la atención, es que un gobierno que no tiene prioridades y entonces sale con esta idea que más que parte de un plan parece un tema de una escapada hacia adelante. En segundo parte, este es un tema que se puede discutir. Los que hemos estado cerca de la función pública, y donde ni lo mencionaba, se puede tener una discusión sobre cuál es el papel de la Contraloría, hasta dónde llega el control y a dónde empieza ya la administración activa propiamente, cómo tener los equilibrios para que los controles sean eficientes y para que se puedan ejecutar las obras. Ese es un tema, son temas que se puede discutir, pero que son temas complejos, no son de blanco y negro. Denny lo decía, no son temas binarios, sino es dentro de los matices de grises encontrar el equilibrio adecuado para que pueda funcionar la administración pública. Ese equilibrio entre el control y la efectividad o la eficiencia de hacer las cosas. Pero no se escogió ese camino. Ese es el camino que yo llamo el camino costarricense. Vean que
la primera constitución de Costa Rica se llamó el Pacto de Concordia. Este, y básicamente eso lo que nos recuerda es esa voluntad que ha tenido el país de buscar acuerdos, de negociar, de ceder, pero me parece que este gobierno no lo podemos ubicar dentro de esa tradición que ha tenido el país. Y eso me lleva a un tercer punto, que a mí me parece que hay más bien, ¿verdad? Más bien hay un objetivo de polarizar, porque la institucionalidad tiene muchos defectos y eso lo sabemos. Hay muchos abusos en las instituciones, eso lo sabemos, ¿ah? Pero eso no se resuelve destruyendo al, 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 a la institucionalidad. Eso se hace reformándola. Pero me parece que este llamado a un referéndum está más bien con la idea de polarizar, de destruir. Hay una campaña del presidente en contra de la señora Contralora General de la República. Es clarísima. Hay un tema prácticamente ya emocional por parte del gobierno en contra de la Contralora, donde parece que más es un tema de poder, ¿verdad? Y hay un cuarto punto, Edgar, para terminar, y es que para entender este gobierno, a veces se me parece a un fondo de inversión. A un fondo de inversión en el sentido de que algunos invirtieron, ¿verdad? Contribuyeron a una campaña, y luego obtuvieron réditos de eso. Alguien cercano a los importadores de arroz invirtió y obtuvo luego ya cuando en el gobierno un rédito. Otros de un puerto obtuvieron un rédito y así sucesivamente. ¿Cómo se llama? Se han ido acercando. Entonces, es un gobierno como de intereses particulares, con una poca visión de país. Entonces, donde uno ve que hay esos grupos de interés que son legítimos, porque en un sistema democrático existen, pero que no pueden ser dueños del poder. Entonces, un poco es eso de que como no puedo hacer mi proyecto, tengo que eliminar la institucionalidad para hacerlo. Si no puedo usar una zona de parque nacional para construir un proyecto turístico, pues entonces lo que hay que buscar es desaparecer los órganos que protegen la naturaleza. Y así sucesivamente, y yo lo veo eso en el caso de este intento de hacerlo eh, en su versión inicial y en esta nueva versión que también se está proponiendo. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación, en este intercambio con los analistas, licenciado Alex Solís, es Contralor General de la República, con el doctor Denis Meléndez, es Regulador General, y con el economista Ronulfo Jiménez, exdirector del Banco Central. El análisis de implicaciones políticas, jurídicas, legales, constitucionales del reciente fallo de la Sala Cuarta de declarar inconstitucional la propuesta denominada Ley Jaguar para, vía referéndum, reformar, limitar y cercenar funciones de la Contraloría General de la República. Menos de 24 horas después de haber dado su anuncio, la Sala Cuarta, convocada a conferencia de prensa extraordinaria en Casa Presidencial, con toda la parafernalia que estamos viendo en tiempos recientes en el manejo mediático desde Casa Presidencial, y el presidente anunciando lo que usted calificó, don Denis, como lo que se ha considerado una versión disminuida de esta ley Jaguar. Pero, ¿cuáles son las posibilidades jurídicas, constitucionales, desde el punto de vista técnico y legal, don Alex, que usted le ve a esta segunda propuesta tras la primera sentencia de la Sala Cuarta, de la cual ni siquiera se conocen el fondo de los argumentos de los magistrados? A mí me parece que tenemos que subrayar, tenemos que puntualizar la actitud del gobierno ante el fallo de la Sala Constitucional. No es poca cosa.
el Tribunal Constitucional del país estableció que la propuesta del presidente era inconstitucional. Este es un país de leyes, es un Estado de derecho, en donde lo que gobierna son las leyes versus el capricho de los gobernantes. Y de una manera irreflexiva, de una manera imprudente, a toda velocidad, como dice usted, don Edgar, sin conocer los considerandos, el voto integral de la Sala Constitucional, el presidente de la República con todo su equipo de gobierno hace una obra de teatro para hablar de vencedores y derrotados, etcétera, etcétera, en algo que estaba permanentemente faltando a la verdad. La propuesta del primer referéndum es un fracaso jurídico porque la Sala lo declaró inconstitucional. Por esa imprudencia del gobierno y la falta de asesoría profesional y académica adecuada, corren y presentan una segunda solicitud de referéndum que, sin entrar en detalles, en mi opinión, conserva o mantiene problemas de inconstitucionalidad. Repito, empezando por el nombre, Ley Jaguar. Estos no son tampoco palabras menores. Ley Jaguar induce a engaño. Se le dice a la gente que se va a legislar sobre felinos, sobre jaguares, cuando las materias nada tienen que ver con el título. Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional reiterada donde se dice que las materias del contenido de una constitución, la materialidad de una ley, perdón, debe ser coherente con los propósitos que se anuncian. Además, y es otro tema que no se ha analizado y que también violenta la Constitución, al consultarse en el mismo proyecto reformas que tocan la ley orgánica de la Contraloría General de la República, la ley orgánica, la ley de control interno, la ley de la contratación pública y esta que tiene que ver con JATEVA, con las marinas. Ahí también se está quebrantando el principio de conexidad porque ninguna de estas leyes tiene nada que ver con la otra. Y mantener esto en una misma consulta induce engaño. ¿Qué viene? Están planteados dos posibilidades de referéndum. Uno, el ejecutivo, que requiere la ratificación de la Asamblea Legislativa, y otro, planteado de nuevo por Edgar Espinosa y la otra persona cuyo nombre no recuerdo, ante la Sala Constitucional. Partimos de cero. Esto significa que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que hacer una valoración del proyecto, tendrá que enviarlo al Departamento de Servicios Técnicos con los términos que cada una de estas fases va significando. Estoy seguro que el Tribunal Supremo de Elecciones volverá a consultar y que también lo va a hacer la Contraloría General de la República. En el caso de la Asamblea Legislativa, no le veo ningún futuro a la nueva propuesta del presidente. Supongamos, don Edgar y colegas, que se logran superar los obstáculos de constitucionalidad. Esto podría tardar, para tener esa certeza, por lo menos 3 meses. O sea, de aquí a que se evacúen las nuevas consultas, vaya a Departamento de Servicios Técnicos, si se llegara a considerar que el proyecto reúne por la forma y por el fondo las condiciones, de aquí a 3 meses el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que mandarlo a publicar a la Gaceta y ordenar o autorizar la recolección de firmas. Momento en el cual los interesados tienen que pagar a hacer los formularios. Uno creería que el Tribunal Supremo de Elecciones los brinda. Lo que da es una llave maya. Y el interesado tiene que ir a imprimir los formularios. Y a partir de ahí proceder a la recolección de firmas. Ya estamos en diciembre más o menos. Los interesados por la ruta del referéndum ciudadano tienen 9 meses para recoger la totalidad de las firmas y 1 mes más en caso de que no se diera. Pero supongamos también que el presidente tiene una maquinaria muy fuerte y que rápidamente, digamos, en 3 meses podrían tener el 5% de las firmas requeridas. Una vez aportadas al Tribunal Supremo de Elecciones, el tribunal tiene 30 días hábiles
para verificar la autenticidad y la corrección de todas y cada una de estas firmas. Eso nos está llevando como a mayo, como a junio del año entrante. Y el referéndum debe convocarse por lo menos con 3 meses de anticipación. Y estoy siendo muy conservador con los plazos. Estoy asumiendo que se recogerían con facilidad las firmas, lo cual implicaría que es imposible realizar el referéndum porque este no puede ser convocado por el Tribunal Supremo de Elecciones durante los 6 meses inmediatamente anteriores a las elecciones presidenciales que tendrían lugar, me parece a mí, el domingo 3 de febrero del año 2026, de manera que la fecha límite para realizar este referéndum es el sábado 2 de agosto del año 2025. Solo por términos, asumiendo que todo va a marchar muy bien, este referéndum no se va a llevar a cabo. Pero antes de llegar a esa fecha, ya el Tribunal Supremo de Elecciones, en conjunto con la Sala Constitucional, lo habrán archivado por inconstitucional. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Conversación con los analistas Alex Solís, Contralor General de la República, con el doctor Denis Meléndez, ex Regulador General de la República, y con el economista Ronulfo Jiménez, ex director del Banco Central. No solo por estos escenarios tan limitados o de plazo tan perentorio que se observa, que se observan en análisis que ha hecho don Alex Solís en cuanto a eventualidades de la segunda propuesta que ha planteado el gobierno, sino por lo que uno podría considerar, don Denis, estamos en el segundo tiempo del partido, en la segunda etapa del partido de esta administración. Ya le quedan menos estamos hablando prácticamente de el año entrante, los 4 primeros del 26 y lo que queda de 2024. Tiempos que se agotan, tiempos que van contra campaña electoral, pero hay problemas estructurales profundos que están llamando mucho la atención de la sociedad en este momento. Salud, educación y seguridad. ¿Cómo ve usted esa combinación de estrategia de gobierno en apostarle a esto que pareciera una quimera, llegar a un referéndum contra el tiempo en agosto del año entrante, o dejar algún legado o mitigar el daño que la sociedad está sintiendo, lo que Ronulfo llamó un crimen para esta sociedad en cuanto a las limitaciones en salud, educación y particularmente lo que es inseguridad? Sí, mire, ya don Alex fue muy claro en las dificultades que hay efectivamente para cumplir con los plazos para poder llevar a cabo este referendo. Me da la impresión que definitivamente, aunque sea por esa razón, es imposible hacerlo. Pero además de eso, bueno, falta todavía ver qué dice la Sala Constitucional con relación a los otros artículos incluidos en la ley Jaguar, y que tengo entendido que todavía van en la ley Jaguarcito. La modificación del artículo, no recuerdo cuál es, si es 62, 72 de la ley de administración pública, para permitir, perdón, don Edgar, ¿sí? Permítame la interrupción. Está planteado, y don Alex me puede ratificar o aclarar, está planteado en esta segunda propuesta una norma que roza con el artículo 12 de la ley orgánica de la Contraloría General de la República, que roza con la Constitución, y esto que usted me está mencionando de la ley de la contratación administrativa. 67 de la contratación. Okay. 67, correcto. Sí, a mí me sigue preocupando mucho eso. Sobre todo, me da la impresión que no puede ser que el gobierno esté pensando efectivamente de que va a tener o va a lograr sacar ese referendo. Me da la impresión, y eso ya es una intuición muy personal, que el gobierno busca otra cosa, que es simplemente armar un tinglado en el cual pueda tener una amplia participación política justificada en el referendo, y eso podría ser una interferencia con la campaña política que se viene. Hay un tema en particular que me da la impresión que no se ha ahondado
suficientemente en lo que plantea el gobierno en este referéndum, y es el tema de la construcción de la ciudad-gobierno. A mí me gusta el hecho de que se pueda construir una ciudad-gobierno que sea un conjunto de edificios bonitos en los cuales se ubique la mayor parte de las oficinas gubernamentales, que eso realce la estética de nuestra tan deprimida ciudad capital. Sin embargo, bueno, hay varias preocupaciones. Creo que ahí por el año 2012, 2013, que se planteó por primera vez este proyecto, no sé si venía desde antes más bien, pero en ese entonces que se estaba pensando llevar a cabo, hubo una recomendación de algunos asesores que dijeron, mire, piensen dos veces en centralizar todas las oficinas de gobierno en un solo lugar. Fácilmente, cualquier huelga que se arme contra uno de las instituciones que están ahí va a paralizar la totalidad del gobierno. Bueno, ese es un punto. Pero aparte de eso, bueno, sí, puede ser un conjunto muy bonito y puede ser, a mí me gustaría que se ejecute. Sin embargo, a mí lo que más me preocupa es los argumentos con que se está tratando de promover esta reforma. Se dice que el gobierno se va a economizar, no sé si son 30.000 millones de colones anuales en alquileres y que eso va a ser una gran ganancia. Yo no sé de dónde han sacado esa cifra. A mí, sin haber hecho los cálculos, simplemente no me da para que pueda darse eso. Pensemos que en estos momentos el gobierno está alquilando una cantidad de edificios bastante vetustos en la capital, algunos de ellos que ya superaron su depreciación y consecuentemente pues se pueden alquilar a precios más bajos. Obviamente son edificios muy malos, hay que ir al edificio que está frente al San Juan de Dios o otros que hay por ahí, en donde muchos de ellos ya prácticamente necesitan ser declarados inhabitables. Pero cuando uno habla de construir edificios con toda la infraestructura asociada, eso significa una inversión enorme. Y no nos han dicho, bueno, está bien, vamos a dejar de pagar esos alquileres, pero ¿cuánto es lo que vamos a tener que pagar al Banco Centroamericano por alquiler? Y que al mismo tiempo significa pago por la depreciación de estos edificios nuevos, de modo que puedan pasar a formar parte del patrimonio nacional dentro de 20 o 30 años, que es cuando se vence el contrato. Yo dudo mucho que construir esos edificios con toda su infraestructura vaya a salir anualmente más barato que alquilar los edificios actuales. Entonces, que le digan a la gente simplemente, mire, nos vamos a economizar 30.000 millones de colones y esto es una gran ventaja, me parece que es una gran mentira. Yo no he visto ese estudio de factibilidad. Me parece que en Costa Rica nos hemos acostumbrado desde hace muchos años, no es de ahora, a ejecutar proyectos sin que se hagan debidamente los estudios que corresponden. Y dentro de eso, un estudio de viabilidad financiera, que es lo que corresponde en este caso. Un estudio que incorpore todos esos elementos. Eso no lo hemos hecho y no estamos considerando esto. Y en el caso de Habdeba, no se le está planteando claramente a la ciudadanía, bueno, porque es que queremos hacer ese proyecto contra los criterios técnicos. ¿Qué es lo que hay ahí malo y qué es lo que se va a modificar efectivamente? Yo creo que también en estos puntos que están quedando incorporados en este referendo más pequeño, también son bastante cuestionables y no tanto por el lado constitucional, que debe tener sus bemoles, pero sí desde el punto de vista de lo que tratan de modificar. A mí me hubiese encantado un referendo para ver temas más sustanciales. Por ejemplo, bueno, el caso de la explotación de la minería a cielo abierto, el caso y tratar de evitar lo que estamos viendo en Cruzitas, o el caso de vender alguno de los bancos, Banco de Costa Rica o Banco Nacional o todos los bancos estatales. Ese tipo de temas
que definitivamente no tienen viabilidad política en la Asamblea Legislativa, pero yo siento que hay un sentimiento en el pueblo, en donde el pueblo sí puede estar de acuerdo en que actuemos. Eso sí se valdría preguntarlo, pero no estas cosas que al final de cuentas, cuando uno las ve, son nimiedades. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación, en este intercambio que tenemos con los analistas, Alex Solís, ex Contralor General de la República, doctor Denis Meléndez, ex Regulador General de la República, y el economista Ronulfo Jiménez, director del Banco Central, sobre las implicaciones jurídicas, constitucionales, legales, de la reciente decisión de Sala Cuarta de Costa Rica de declarar inconstitucional una propuesta estratégica de gobierno, como es la denominada Ley Jaguar. Eh, Pareciera contra los 21 meses de gestión que le están ya contando a este gobierno, que el espacio de tiempo y además el espacio de negociación, el mismo presidente dijo al presentar la segunda versión de la ley Jaguar, no hay nada que negociar, se estaría agotando. Y usted acaba de decir, don Ronulfo, en su reciente intervención, de que aquí pareciera que estamos ante un escape hacia adelante de esta administración. ¿Por qué una aseveración tan fuerte al respecto? A mí me parece que a este gobierno le han transcurrido 2 años y en general los gobiernos, el periodo es corto, son dos, y no estoy diciendo que hay que extenderlo, jamás, pero en general inicia con varios proyectos, con muchos proyectos los gobiernos. En esos 2 primeros años ve qué le sale, qué no le sale, qué camina, qué no camina, qué es exitoso, qué es un fracaso. Y a medio periodo tiene, digamos, una cosecha para decidir para su segunda parte a dónde va a poner sus objetivos para tener logros visibles. O sea, a la pregunta, la historia, ¿por qué me va a recordar? Más o menos, ¿ah? Este, y el tema es que este gobierno se ha llevado los 2 primeros años sin construir algo claro. No ha construido algo claro en infraestructura. Digamos, básicamente lo que continuó fue lo que había propuesto y tenía ya armado don Rodolfo Méndez Mata. Em, en la parte educativa, reitero, no ha hecho nada y algo peor, ha destruido. Ha destruido una relación que había entre el MEP y las universidades públicas y mandó prácticamente a cerrar a la Fundación Omar Dengo a cambio de nada. Es decir, se destruyó el programa de informática educativa que existía a cambio de nada. Es decir, no tenía una propuesta el Ministerio de Educación. Lo mismo con CINDE, algo parecido. Entonces, digamos, el gobierno cuando ahora revisa qué tiene para mostrar y terminar de rematar en esta segunda parte, yo creo que ahí la cosecha es muy, muy escasa. Por eso tal vez el referéndum le daba, es como un respiro político, no de obra, sino de algo que parecía fácil, ¿verdad? Donde no había que hacer mucho, y que fuera algo que ocurriera por los canales del referéndum. Pero creo que concuerdo con lo que ha planteado don Alex y don Denis. Me parece que esa vía no va a caminar. Lo que le va a permitir es un poco de discusión y de pleito. No estamos hablando de los problemas educativos, sino que si el referéndum va, si Jaguarcito 2 y posiblemente si el 2 no va, vendrá Jaguarcito 3 y ahí nos vamos. Pero creo que es un gobierno que se va a ir con un saldo muy negativo, y veo poca intención de cambiar su estilo, porque más o menos el estilo, aquí no se negocia nada. Vea un empréstito que los diputados querían que parte de ese empréstito fuera para la Caja Costarricense del Seguro Social,
los diputados pusieron 15, el 15% que fuera para la caja, el gobierno no aceptaba más de 10 y por esa diferencia de 5%, el gobierno prefirió perder el empréstito. ¿Ah? Me parecía que eso no tenía lógica por perder algo. Me parece que eso era una bravata, básicamente una actitud de que aquí yo soy el que mando. Y creo que el gobierno no ha entendido, Rodrigo Chávez no ha entendido que esto es un Estado de Derecho, ¿verdad? Eso es algo que uno aprende en educación cívica y que además cuando está en el gobierno lo aprende con mayor cercanía. Esa ausencia de entender que esto es un Estado de Derecho, que las cosas hay que hacerlas en función de la ley y de acuerdo con la ley, y que el estilo del gobierno y del país es de la negociación, me parece que el no entender eso, y no creo que va a cambiar en nosotros, el resto de lo que le falta a este gobierno, creo que lo va a llevar a terminar una segunda parte de gobierno con cero logros y más bien con muchos aspectos negativos que el país le va a reclamar. Entramos en la recta final de esta conversación que hemos sostenido en esta oportunidad con los analistas Alex Solís, ex Contralor General de la República, Denis Meléndez, ex Regulador General de la República, y el economista Ronulfo Jiménez, el director del Banco Central. Don Alex, usted en su manifiesto público en que conoció el país, usted en su punto final dijo: no sobra decir, señor presidente, que acudiré a su llamado cuantas veces requiere de mis servicios. Nos encontramos en un momento crucial de nuestra historia. Si usted tuviese alguna posibilidad, no sé si la tiene aún o yo creo que ya no es parte de ese Consejo Especial de Asesores Presidenciales, de recomendarle algo al presidente de la República en estos momentos de cara a esa iniciativa con la que persiste la administración, a pesar de tantas eventualidades negativas, no solo técnicas, jurídicas, constitucionales, sino políticas. ¿Cuál sería su mensaje o su recomendación? Breve porque veo que se está agotando el tiempo. Primero, mi trabajo de asesoría concluyó con el planteamiento del primer referéndum donde yo, reitero, era minoría porque dije que era inconstitucional. Segundo, si yo tuviera ese privilegio de poderle dar una recomendación muy respetuosa al señor presidente de la República, le diría que de plano político, si queremos ir adelante en nuestro país, en lugar de provocar fraccionamiento y polarización, debemos encontrar las palabras sabias y las políticas públicas que nos unan como un gran país en términos de buscar cuáles son las soluciones para superar los problemas de seguridad, educación, eh, salud, educación, seguridad ciudadana. Y tercero, que el proyecto que puede unirnos como país para sostener una gran discusión ideológica es la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando uno dice esto, inmediatamente le dicen a uno: no estamos preparados, pero nunca los países están preparados, hay que prepararse, que es peligroso, que es como dar pasos hacia lo desconocido, que es como abrir cajas de Pandora. Yo estoy cansado de escuchar la misma retahíla. Tenemos una idiosincrasia que nos puede permitir con tranquilidad, con paz, con mucha seguridad, con mucha participación ciudadana, repensar el país. Podemos convocar, proponer una ley para que la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente se produzca en el año 2027, cuando ya este presidente no está en el poder. Y entonces vamos a tener 3, 4 años hacia adelante de tiempo para definir cuáles son los grandes derroteros de este país. Porque si no pensamos en grande y seguimos acusándonos, seguimos vetando lo que dice el otro, pues vamos a continuar por una ruta donde todos los presidentes de la República, desde José María Figueres en 1995, en su primer informe presidencial ante la Asamblea Legislativa, han dicho que este país es ingobernable.
donde los informes del Estado de la Nación han dicho que no podemos continuar literalmente pateando el tarro para adelante. Al presidente de la República, Rodrigo Chávez, hay que concederle una, y es que él, queriendo hacer cosas por este país, se encuentra con un Estado amarrado. Pero aquí hay preguntas fundamentales. ¿Vamos a seguir con el mismo sistema de elección de los diputados? ¿Vamos a seguir con una Corte Suprema de Justicia donde los magistrados gastan su vida en cuestiones administrativas? ¿Vamos a seguir con una Contraloría General de la República, la cual tenemos que revisar para fortalecerla, no para debilitarla como quiere este presidente? Con el mismo régimen municipal, vamos a continuar con las juntas directivas en las instituciones autónomas. Y hay muchas más preguntas que debemos hacernos de una enorme profundidad que no hemos querido afrontar como sociedad. Entonces, en síntesis, una recomendación política: presidente, en lugar de dividir, propicie un discurso conciliador. Y segundo, hagamos una reforma profunda de nuestra constitución política. Don Denis, entrando en este segmento final de esta conversación que hemos tenido, si usted pudiese tener para compartir con la audiencia de Puro Periodismo un punto final de su valoración de este momento político institucional del país, ¿cuál sería? Mire, yo creo que lo más importante en este momento es que el gobierno se olvide ya de esos referéndums. Es imposible llevarlos adelante y además son excesivamente polémicos estos temas, a pesar de que son muy insignificantes en comparación con temas tan grandes como el que acaba de mencionar Alex, de reformar la Constitución política. Yo creo que efectivamente, como dijo Ronulfo, ya al gobierno se le acabó el tiempo para hacer cosas. Ya es muy, muy difícil que las pueda hacer, pero sí puede hacer algo muy importante para el país y es empezar a planear cosas para dejarle a la futura administración. Así como don Rodolfo Méndez se dedicó a organizar los proyectos que no habían logrado avanzar y los puso en funcionamiento y ya los dejó casi listos, yo creo que este gobierno podría también empezar a planear proyectos. En este momento en infraestructura no tenemos ningún proyecto nuevo para dejarle a una futura administración para que logre avanzar. Este gobierno ya no hizo nada en términos de la educación, en términos de la organización de la salud y sobre todo los problemas de la caja del Seguro Social, pero sí podría integrar grupos en donde mucha gente podríamos estar dispuestos a participar para ver cuáles son los planes que se deben diseñar para que una futura administración los lleve a cabo. Si el gobierno dejara por lo menos un legado de esos en donde la educación, la salud, la infraestructura queden por lo menos ya en un camino de cosas que se pueden hacer, podría hacer ya bastante en lo que falta de esta administración. Claro que lo que piensa el gobierno probablemente es que eso no me lo van a reconocer a mí. Probablemente hace falta algo como un sistema de evaluación de gobiernos en donde se mida cada uno de los proyectos en sus etapas y se le dé el mérito. Al fin y al cabo son políticos y les interesa que les den el mérito. Pero sí que dejemos ya cosas listas para el futuro. Don Rodolfo, si a usted le quedó algo en el tintero de su valoración sobre los escenarios que usted ve a partir de ahora tras esta trascendental decisión de la Sala Cuarta de declarar inconstitucional una propuesta estratégica de gobierno crítica, grave y que pareciera que va en vías de descarrilamiento absoluto. Sí, me parece que debería de olvidarse de este tema. eh, ya no tiene futuro y además hubiera tenido futuro si lo hubiera propuesto desde una perspectiva realista de hacer una evaluación del papel de la Contraloría y de cómo buscar los equilibrios necesarios. Me parece que ya el ambiente no está ni siquiera para eso. Debiera dedicar el gobierno sus últimos meses para mejorar educación, para mejorar las condiciones de salud. Me parece que eso, las listas de espera que tanto ha prometido y que no se ha podido
avanzar. Pero más que eso, me parece que es evitar la polarización. La polarización no construye país. Eso hay que tenerlo presente. Ese es el método populista que usan gobiernos actualmente en Argentina, en Venezuela, en El Salvador, de diferente índole, de izquierda y derecha. Pero con esa vía Nicaragua. no se construye, se destruye país más bien. Y hay algo que es un pecado enorme de este gobierno, y es que los ticos pensábamos de que Costa Rica valía la pena. Estamos orgullosos de nuestro sistema, entendiendo que también tiene grandes retos y grandes problemas, pero nos ha llevado a un grado de no reconocer que este país vale la pena. Nos lo reconocen desde afuera, que vale la pena por tener una democracia que no es perfecta, pero que es de los sistemas mejores, un sistema electoral que es de los mejores, un sistema de salud que está deteriorándose, pero que es de los mejores del mundo. Nos ha hecho pensar que todo está mal, y entonces hemos perdido ese orgullo de ser costarricenses. Eso es la parte más lamentable. El gobierno, la administración del presidente Rodrigo Chávez, ante el dilema de pasar página, como le demandó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, y dedicarse de manera urgente, de manera perentoria, a los problemas críticos del país: seguridad, educación, salud, entre otros, infraestructura. Para poner en contexto, paralizado el paso por la costanera sur del país hasta el próximo viernes. Estamos hablando de casi 48 horas por el choque de un camión contra un puente Bailey, sin mayores opciones para los que se movilizan desde esa activa zona sur, zona fronteriza de nuestro país. Las elecciones en Estados Unidos al rojo vivo, con la fórmula presidencial demócrata generando un arrastre en la candidatura de la aspirante Kamala Harris y del desconocido Tim Walz, lanzado ayer a la plataforma de la campaña desde Minnesota, y generando bastante reacción, fuerte reacción entre sectores que pareciera que estaban alejados del Partido Demócrata. Y la cacería brutal y despiadada lanzada por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: más de 2.000 detenidos hasta el momento, pero en las últimas horas, persecución puerta por puerta, casa por casa, de los principales dirigentes del movimiento opositor venezolano, que reclaman transición hacia una nueva etapa tras unas elecciones calificadas de fraudulentas por toda la comunidad internacional. Estos y otros temas los puede seguir usted desde nuestro sitio puroperiodismo.com. Agradezco a don Alex Solís, a don Denis Meléndez y a don Ronulfo Jiménez el espacio, el tiempo, las reflexiones que han compartido con la audiencia de puroperiodismo.com. Estos principales elementos informativos usted los encontrará pronto en nuestro sitio puroperiodismo.com, y por supuesto en las redes Twitter, Facebook, Instagram y Threads. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Sí.